Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a cómo podemos dibujar a Kong de Skull Island versus un Skull Crawler. Es uno de estos monstruos que va a estar en las películas, digamos que va a ser el enemigo principal de King Kong, o de Kong mejor dicho. Así que rápidamente voy a comenzar trabajando el esquema, el boceto, la base de nuestro dibujo. Para este paso estamos utilizando un lápiz de la gama de los H que nos va a permitir un trazo para posteriormente irlo mejorándolo. Podemos ir también borrando algunas partes y no nos va a quedar ningún tipo de mancha, así que es realmente excelente para esta zona. Les recomendaría que puedan utilizar un lápiz digamos que 2H, 3H, 4H tal vez, o incluso un H, pero no entrar tanto los lápices de la gama de los B. Entonces trabajé principalmente el cuerpo de Kong, que se le pueden ahí intuir los brazos, las piernas, el torso, la zona de la cabeza, y este Skull Crawler va a estar de alguna forma apretándolo prácticamente, ¿cierto? Como lo hacen las grandes serpientes. Lo va a estar de alguna forma estrangulando, pero su cabeza va a estar justo enfrente de la de Kong, digamos. ¿Okay? Aquí estaría una de las patas del monstruo por ese sector. Por acá estaría la otra que no se va a poder ver porque la tapa justamente Kong. Entonces vamos a trabajar aquí un poquito más en detalle en la cabeza de Kong, de nuestro personaje principal. Vamos a añadirle un achurado muy sutil, muy preliminar, que nos vaya guiando, que nos vaya dando de alguna forma un aspecto para ir viendo, oye, mira, va quedando así el dibujo, podemos hacer tal y tal cosa. ¿Okay? Por eso es muy bueno que puedan ir sombreando desde el principio, pero de una manera muy relajada, de una manera muy preliminar. Entonces, ya entrando algo más en detalle, por aquí estaría la boca de Kong, ¿ok? Totalmente abierta, y ahí estaría su cabeza. Después le vamos a añadir los dientes, también la nariz, los ojos, etc. Muy bien, ya tendríamos entonces el boceto. Vamos a difuminarlo un poquito con los dedos para ir ablandando esta imagen. Prácticamente queda como si fuese desenfocado, pero realmente queremos conseguir un efecto en el cual se disperse el grafito y no nos quede muy definido, que nos quede una especie de guía solamente referencial muy suave. Entonces ya cuando tenemos este boceto bien hecho, con el portamina 0,5 HB vamos a comenzar a trabajar directamente el detalle, es decir, vamos a empezar a remarcar los contornos, mejorar algunas partes. Aquí se puede ver la cabeza de Kong totalmente agresiva, con los dientes abiertos, con la boca abierta mejor dicho, pero con los dientes ahí que se le pueden ver claramente, los colmillos, ¿cierto? Se pueden ver muy notoriamente. La nariz algo se ve un poquito menos, un poco menos, sí, y los ojos también. Por aquí estaría la cabeza del Skull Crawler, que va a estar en ese sector. Ok, estaría el boceto. Vamos a achurar un poquito más. Recuerden que me encanta ir de menos a más. Claro, hay gente que va a empezar quizás en detalle. Yo les recomiendo que lo hagan paso a paso, que comiencen con poco, con un boceto previo, con un sketch, como se dice, y después empiecen ya a agregar más detalles. Por aquí estarían algunas montañas y elementos del contorno, elementos del contexto en el cual se va a encontrar ubicada esta batalla, que digamos que va a ser en la isla Calavera. Ya, y como se han visto en los trailers, lógicamente es muy verde, hay algunas colinas, muchos árboles, así que después lo vamos a mejorar. Y ustedes se preguntarán, ¿qué acabas de hacer ahora? Bueno, simplemente utilicé el difumino para empezar a ablandar este grafito, de manera que nos quede una especie de trazo, de boceto, pero de manchas prácticamente, que no se vean los trazos. ¿Te das cuenta? ¿Y para qué lo hago? Te preguntarás. Bueno, justamente para que después, posteriormente, el detalle sea mucho más fácil, que ir agregando detalles se vea más limpio, etcétera, etcétera. Es decir, prácticamente agregamos un tono de base y ahí encima empezamos a trabajar en detalle. Si no hubiese difuminado, el dibujo nos habría quedado más sucio porque las líneas del boceto se habrían entremezclado con las líneas del posterior sombreado. Y no buscamos eso prácticamente, así que la idea es hacerlo de la mejor forma posible y yo les recomiendo que utilicen esta técnica. Bueno, por aquí estaríamos trabajando un poco más la cabeza del monstruo, ¿cierto? Trabajando también la cabeza de Kong, mejorando los dientes. Les recomiendo también que para los dientes utilicen el portamina 0,5 HB, pero
muy bien afilado, es decir, que el trazo sea como la de un diente, digamos que no les quede un trazo tosco, un trazo muy ancho, porque los dientes tienen que ser muy definidos. Ya, igualmente esta técnica se aplica para cosas pequeñas. Por aquí estaría el brazo que va a estar sosteniendo, conteniendo prácticamente a la bestia en ese sector. Ok, bueno, también les puedo decir que este dibujo yo lo realicé basándome en una imagen que había en internet. Eso sí, le cambié algunas cosas porque no lo voy a hacer exactamente igual. Pero claro, eso lo digo porque antes me habían preguntado cómo era que tenía acceso a este tipo de imágenes de películas que todavía no han salido. Y bueno, es porque como soy fanático del género kaiju o de misterio y cosas así, siempre busco en páginas de internet de habla inglesa principalmente. Y habían puesto esta imagen que salía de hecho en una revista. Así que pude conseguirla, no en una resolución increíble, pero sí me dio para hacer, digamos que el dibujo ya prácticamente completo. A pesar de, como les digo, le di mi toque personal, que es la idea también, para no llegar a hacer una copia, simplemente, que no tiene mucho valor artístico, por decirlo así. Ya, entonces aquí estaríamos trabajando principalmente los dedos de la mano, ¿cierto? De una mano que está totalmente empuñada. Ok, entonces para trabajar esa zona vamos a realizar el pelaje que la rodea, pero dejando los dedos con menos pelaje, ok, o con un tono más suave para que se dé a entender que son dedos, si no se nos va a mezclar con el brazo. La idea es que se diferencien totalmente. Por aquí estoy trabajando también una parte de la cola de este Skullcrawler que está de alguna forma tomando casi prisionero a este Kong. Bueno, es un combate obviamente, así que la idea de este dibujo también fue darle un toque bien estilo cómic, ¿ok? Como un estilo semi-realista cómic, yo diría una cosa así, como una mezcla. De hecho se asemeja, como que nos da a entender, tiene algo de esas ilustraciones de los 80, de los 90, ¿ya? De personajes y todo eso. Porque, no sé, encuentro que fue interesante hacerlo, o sea, separarse un poquito del dibujo extremadamente realista. Recuerden además de que para poder hacer realismo, nosotros en general, o bueno, también hiperrealismo, necesitamos una imagen de la cual basarnos, y en este caso la imagen tampoco era demasiado detallada, o sea, la imagen era prácticamente del tamaño del smartphone, o sea, muy pequeña, y no podía realizar tampoco demasiados detalles, entonces por eso no es difícil conseguir un resultado demasiado realista, tendría que inventarle muchas cosas, así que quise simplemente hacer algo bien colorido. Bueno, por el momento no es nada colorido, pero ya lo van a ver posteriormente que sí va a quedar muchísimo mejor. Entonces por este sector estaríamos trabajando los pectorales de Kong, ya terminando también el brazo, ¿ok? Por aquí estaríamos añadiendo más pelaje. En este sector estaría también otra parte de la cola que se está enrollando en todo el cuerpo de Kong. Vamos sombreando. Recuerden que para poder realizar el pelaje de este gran simio, vamos a trabajar directamente con líneas muy pequeñas, con líneas que se van entrecruzando, con líneas que van tomando direcciones distintas, aleatorias, o también pueden ser direcciones lineales dependiendo de la zona que estemos trabajando justamente. Entonces utilicen el portaminas muy afilado. Bueno, el portaminas 0,5 HB tampoco es necesario que lo afilen mucho, porque la mina que tiene ya es bien pequeña, entonces nos permite un trazo corto y definido. Entonces van trabajando con líneas muy cortitas así, tal como se puede ver, y van generando la textura del pelaje de la piel, obviamente de Kong. Y logramos un efecto bien interesante, o sea, se dan cuenta que es pelo, o sea, que es una capa muy gruesa de pelaje. No así la que vamos a hacer en el Skullcrawler, que ahí no tenemos que hacer esta misma textura, ahí tenemos que conseguir una textura muy distinta porque no es un animal que esté recubierto de pelo, ¿ok? También para que lo anoten. Entonces aquí estaríamos trabajando un poquito el cuerpo, agregándole algo de detalle también en esta forma, por ahí, perfecto. Bueno, les puedo ir comentando que estamos trabajando en un papel fabriano de 90 gramos, un papel muy recomendado para este tipo de técnicas, un papel que te ofrece una textura justa, pero la necesaria para poder hacer un dibujo de este estilo, de estas características. Como les digo, para paisajes tampoco lo recomiendo demasiado, bueno, igual puede servir, pero para este tipo de dibujos queda
perfectamente, queda totalmente bien. Así que si tienen la posibilidad de comprarlo, yo se los recomiendo mucho. Bueno, aquí en Chile sale, yo lo compré en la librería de arquitectura y me salió 5.700 pesos, algo así. No sé en otros países cómo es, pero ustedes pueden hacer la conversión de pesos chilenos a la moneda extranjera de su propio país. Así que más que recomendado el papel. Por aquí estaremos trabajando más detalle todavía. Algunas partes, mejorando obviamente. Vamos a trabajar algo del cuerpo de este monstruo, ya teniendo la mitad superior de Kong bien terminada. Claro, faltan varias cosas, pero más o menos correctamente trabajada. Ahí le agregué la oreja. Vamos a añadirle ahora un tono general a la cola de este Skullcrawler, ¿ok? El trepa calaveras, que esa sería como la traducción al español. Y vamos haciéndolo así. Perfecto, por ahí. Bueno, a medida que la película ya va a salir muy pronto, va a salir aquí en Chile, se estrena el 9. Entonces, a medida que vayan saliendo imágenes de mejor resolución y todo, me encantaría poder seguir haciendo dibujos de este estilo, porque, bueno, soy fanático de los monstruos, eso ya lo saben muchos. Y es como, de hecho, la base de este canal. La base fueron cuando empecé el canal, que muchos no lo saben, muchos me siguen por paisajes y otras cosas. Pero este canal comenzó con dibujos de Godzilla, antes de que saliera la película en 2014, que tuvieron muchísimo éxito esos dibujos. Y ahora estoy como retomando los orígenes del canal, que hace tiempo tampoco había hecho monstruos de películas y todo eso, así que creo que es una buena opción también para reencantarme casi con esta técnica que me encanta, la verdad, practicar este tipo de estilo de dibujo, estilo kaiju. Bueno, lo que hice recién, que apenas se pudo ver, fue que tomé la goma moleable, la tomé, le hice alguna especie de cono de una parte muy pequeña y le quité un poquito de grafito a la zona superior de la cabeza del Skullcrawler, del monstruo, porque estos monstruos tienen la cabeza en alguna parte como la mitad superior blanca, totalmente blanca. Es como si tuviesen hueso, claro, o es una arma de defensa, no sé realmente, pero es como si tuviesen un hueso que recubre su cabeza por ahí, y es importante que logremos que se vea más blanca. Igualmente después al final voy a mejorarlo más, ya se van a dar cuenta, y va a quedar mucho más blanca esa parte, porque además si borramos en este papel, recuerden bien que no es un papel que sea de una tonalidad, digamos que, o de un matiz blanco total, sino miren el contraste del papel que yo utilizo como apoyamano y el papel de dibujo. Se ve muy distinta, ¿cierto? Porque claro, es un papel un tanto amarillento, pero muy sutilmente. Bueno, cuando ya tengo el dibujo más o menos terminado, lo que hice fue tomar una barrita de pastel amarillo y empezar a remarcar como alguna especie de horizonte, como nubes, un atardecer, y empezar a difuminarlo, es decir, agrego un poquito y empiezo a difuminarlo con los dedos, teniendo mucho cuidado en algunas partes para que no se nos mezcle este fondo con el objeto en el primer plano. Por ejemplo, tienen que tener cuidado de que este pastel no se les mezcle con el Kong. Después lo vamos a mezclar, pero necesariamente en algunas partes, en otras no. Así que por el momento hay que tener cuidado en eso. Si tienen los dedos muy grandes o les cuesta o tienen miedo de mezclarlo, porque sí, a veces cuesta, les recomiendo que utilicen un difumino, les va a servir igualmente. Bueno, después de agregar esto, estoy añadiéndole algo de detalle a esta pata que se le puede ver al Skullcrawler, aquí con las garras, un poco de sombra, agregándole algunas líneas. Bueno, este tipo de cosas apenas se veían en la imagen, de hecho creo que las inventé, los detalles de la mano, de la pata, pero bueno, eso es parte también de tu ser interior, digámoslo de alguna forma, que es ir inventando algunas cosas, ir improvisando, qué cosas podrías cambiar, qué cosas podrías mejorar, y así ir formando al final un elemento que sea, claro, un Skullcrawler versus Kong, pero que a la vez sea una obra única de ti. Ya ese sería como el principal objetivo, es decir, lograr que prácticamente sea una obra auténtica, de alguna forma, dentro de las limitaciones que ya tiene. Pero bueno, vamos a seguir aquí sombreando, mejorando algunas zonas. Por ahí, perfecto. Recuerden que también hemos ido agregando algo de fondo, también al Skullcrawler, algo de Kong.
vamos trabajando distintas partes, no necesariamente me enfoco en un área en específico, sino que vamos turnándonos, por decirlo de alguna manera, vamos alternando la parte que trabajamos. Bueno, hay gente que termina, que no pasa a otra zona sin antes haber terminado totalmente un área en específico. Yo les recomiendo que vayan probando, que ustedes, por ejemplo, estén dibujando quizás una pierna y digan, oye, pero quiero hacer esta parte, y lo hagan. Tienen que hacer lo que dicta en el fondo el gusto personal de cada uno, lo que les dicen sus impulsos totalmente, porque la idea es entretenerse, no hacerlo como un trabajo, ¿ya? Bueno, aquí estamos sombreando algo más el cuerpo que no se veía completamente del monstruo, así que lo fuimos mejorando. Ahí hicimos la espalda muy, por decirlo así, doblada, muy doblada hacia Kong. Vamos trabajando aquí en la zona inferior también de las piernas, vamos trabajando este tipo de detalles por ahí. Excelente, vamos a mejorar algo el brazo. Bueno, si se dan cuenta, prácticamente utilizo solo el portamina 0,5 HB para hacer prácticamente todo el dibujo. Y ustedes se preguntarán por qué haces eso si tienes tantos lápices Tombow, que son lápices profesionales de dibujo, para los que no lo saben. Y bueno, simplemente porque el portaminas me permite un trazo a la vez de suave, duro, tenue, muy oscuro, etcétera, etcétera. Y no tengo que andar cambiando el lápiz a cada rato. A veces es un poco molesto tener que tomar el lápiz, dejarlo al lado, revisar qué lápiz necesitas y tomar ese. Y andar así a cada rato molesta. Y yo prefiero hacerlo muy rápidamente. Y como que ya me adapté prácticamente al tema de solo utilizar el portaminas. De hecho, el ser humano es como muy adaptativo. Es decir, tú te puedes adaptar fácilmente a cualquier tipo de circunstancias. Por ejemplo, alguien que solo tenga un lápiz 2B, si solo lo utiliza pero lleva años practicando con ese lápiz, después va a llegar a un punto en el que va a ser prácticamente un maestro con solo ese lápiz, ¿te das cuenta? Así que bueno, ustedes tienen que ir viendo ahí en ese caso. Lo que hice recién fue añadirle un verde bien oscuro a las montañas y también un verde más pantanoso, por decirlo así, es decir, un verde con más amarillo. Y después abajo le estoy añadiendo unos rojos. Todo esto es como un atardecer también, como un ambiente un tanto bélico, porque hay colores cálidos y todo eso, para darle esa sensación, esa atmósfera de lucha, de épica, ¿cierto? De elementos así bien potentes. Así que era importante añadirle un fondo. Y claro, esto fue un experimento porque jamás antes había añadido lápiz pastel o tiza pastel a un dibujo con lápices de grafito. Para mí eran totalmente incompatibles, pero resulta que sí se pueden combinar. No están hechos para hacerlo, o sea, la combinación no es la mejor. Por ejemplo, cuando se superpone el pastel al grafito, no es algo que quede totalmente limpio ni nada, porque tienen distintas características. Digamos que la tiza pastel es simplemente el pigmento que viene ya con algún tipo de aglutinante y cosas de ese estilo, pero el grafito tiene otro tipo de características, por lo tanto no encajan perfectamente. Aún así combinan si lo sabes hacer en la justa medida, ¿ya? Algo, por ejemplo, que combina mejor con el pastel que el grafito sería el carboncillo, lógicamente. Así que esa sería como la recomendación. Y de hecho, combinar los lápices de colores con el lápiz de grafito tampoco es algo que se dé muy fácilmente, por lo mismo, porque son de distintas características. Igualmente se puede, sobre todo en el fondo, que ahí no tenemos grafito, entonces no nos va a ensuciar ni nada por el estilo. Vamos mejorando algunas partes, añadiendo algo de sombra también, que es muy importante. Por aquí sombreando más fuertemente en otro sector. Ahí estaría la zona del vientre de este Skullcrawler. Que bueno, los Skullcrawlers, por lo que tengo entendido, es que van a haber spoiler. No, nunca tanto, pero van a haber de distinto tamaño. Así que aquí tendríamos al más grande o algo así. Igualmente, también en el canal subí hace poco un Skullcrawler, pero un concepto de arte, es decir, se ve prácticamente el tamaño completo, no hay ninguna escena importante que esté haciendo algo el Skullcrawler, sino que simplemente es como un dibujo anatómico de su cuerpo.
Por eso, bueno, en Facebook un chico me comentó que debería haberlo hecho más agresivo, pero simplemente quería demostrar el cuerpo, cómo estaba conformado. No, por ejemplo, es como cuando dibujas a un león. Anatómicamente no vas a hacerlo necesariamente al león con las garras afuera, con la mandíbula abierta ni nada por eso, sino que lo vas a hacer caminando tranquilamente, porque buscamos eso, buscamos simplemente entender cómo caminaría, etcétera, etcétera. Diferente a este caso, que aquí ya tenemos algo muy explícito, que es una batalla muy potente, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a comenzar a trabajar ahora la boca. Vamos a agregarle una sombra desde el lado izquierdo que se va iluminando hacia el lado derecho, de manera de que nos quede una especie de profundidad, o sea que se vea más oscuro en la garganta y que se va perdiendo esa oscuridad a medida que va saliendo a la superficie. Dejaríamos los dientes o algunos dientes en blanco, tal como se puede ver. No se les ocurra oscurecerlos porque si no va a quedar mal. La idea es que los dientes se vean totalmente blancos para que resalten. Es importante que resalten. Eso es lo que buscamos prácticamente. Mejoré un poquito la nariz, que aquí apenas se puede ver. De hecho tengo la imagen bien grande, pero la imagen del dibujo, pero no se puede ver muy en detalle. Prácticamente habría que utilizar una lupa para ver ese detalle. También le agregué un ojo. Se ve el ojo de este lado izquierdo desde nuestro punto de vista, y el derecho apenas se puede insinuar, ¿ya? Así que eso sería. Por aquí vamos a trabajar algo también de las patas, digamos que de Kong. Entonces le vamos a añadir más sombra. No las vamos a trabajar en un detalle excesivo refiriéndonos a que las vamos a terminar, le vamos a hacer las rodillas, las pantorrillas, los pies, los dedos, no. Simplemente vamos a hacer el muslo como se puede ver y después la imagen como que se desvanece, nada más que eso. Por aquí también la pata del Skullcrawler, vamos mejorando algunas zonas. Por ahí se dan cuenta que es como un estilo cómic, un estilo como bien alocado, pero que también tiene sus cuotas de realismo. No es un dibujo tampoco para tomarlo así como que es un dibujo como digamos que de broma o algo así, no. Es un dibujo que igual requiere tus horas de trabajo, es un dibujo que requiere cierto dominio de la técnica y el resultado es muy muy interesante. Siempre es bueno salirse quizás un poco del área en la cual tú trabajas específicamente y digamos que indagar en otros ámbitos. En este caso yo me salí un poco del realismo que normalmente trabajo para ir probando otras técnicas, para agregarle pastel y todo eso. Eso es casi salir de la zona de confort, como se dice, y es probar nuevas cosas, atreverte a experimentar, a pesar de que el resultado quizás no sea el más apropiado. De hecho, no les voy a mentir, en este dibujo, yo cuando lo estaba haciendo, pensé, cuando le agregué el pastel, dije, quizás destrocé el dibujo, quizás que va a quedar todo mal, y no fue así, porque el pastel le dio un toque notable a la obra. Dejó de ser simplemente un dibujo de lápices de grafito a ser ya una cosa que parece casi un póster a la antigua, como les digo. De hecho yo me imagino perfectamente esta imagen y atrás escrito Kong, la octava maravilla del mundo, 1954 por ejemplo, o bueno, la época en la que sacaron Kong, que fue mucho antes, que fue como en el 30 y tantos. De hecho, Godzilla fue en el 54, pero no sé, me imagino como que esto en la primera mitad del siglo XX, como que me imagino algún tipo de póster ahí en un teatro con esta imagen. ¿Se dan cuenta? Es como que es totalmente cierto, como que es algo de antaño, no lo sé. Pero me encanta ese aspecto, es como algo novedoso. Así que nada, quería hacerlo para que viésemos cómo quedaba y todo eso. Así que es una técnica que, como me gustó, posiblemente lo repita en algún dibujo de un estilo parecido. Bueno, aquí vamos trabajando. ¿Qué es lo que hice? Añadí un poco de lápiz de grafito de este, digamos que portamina 0,5 HB. Estoy añadiendo una viñeta con un trazo en, digamos que diagonal, ¿ok? Y después lo empecé a difuminar. El grafito, cuando lo difuminas, cuando lo agregas directamente encima del pastel, no se adhiere, no queda bien. De hecho, como que quita el pastel, pero si lo difuminas queda muy muy bien, porque ahí sí se llegan a integrar los dos, claro, y ahí te queda una viñeta, como una sombra, un ambiente denso, un ambiente oscuro, tétrico, misterioso, que era lo que buscaba en este caso.
Entonces te das cuenta que ahí las montañas como que tienden a perderse en la bruma prácticamente, el atardecer. Es todo como un misterio, como que casi las nieblas englobaran esta escena. Y ahí queda mucho mejor. Igualmente este efecto también se puede hacer, por ejemplo, en Photoshop. El tema de las viñetas, que queda muy bien, pero si lo podemos hacer a mano, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Para qué hacerlo en Photoshop si lo podemos realizar con nuestros lápices? Entonces ahora vamos a trabajar algo de detalle de luz, digamos, que rodee esta escena. Lo vamos a perfeccionar un poquito los pelos que quedan en la parte externa de Kong. Es decir, vamos a tomar un lápiz que sea blanco, un lápiz que resalte mucho. En este caso estoy combinando el lápiz pastel blanco y la tiza pastel blanco también con tiza pastel de color. Y fíjate que bien queda. Hay una enorme diferencia cuando utilizamos lápices pastel. Los lápices pastel no se integran, los Cretacolor, por lo menos por eso que siempre he criticado a todos los Cretacolor, no se integran al grafito. Sin embargo, los Prismacolor, mira, agrego estas líneas así, después las difumino y mira que bien se integra. Te das cuenta, a la hora que lo difuminamos se integra pero excelentemente. Pero también rompemos con la estructura del grafito, por eso les digo que no son totalmente compatibles. Sería ideal si pudiésemos difuminarlo, pero mantener el grafito ahí en perfecto estado no se puede conseguir ese efecto. Pero bueno, aquí les trabajé una especie de reflejo y destello de luz amarillo, rojo, colores muy cálidos. También pinté roja la boca de Kong para que se viese más brutal, más agresiva. La lengua también del Skullcrawler totalmente roja. Ahora lo estamos coloreando un poco con la tiza pastel roja, con la amarilla, la naranja, etcétera, etcétera. Vamos a añadirle algunos matices atardecer aquí, de atardecer en el fondo, mejorando algunas partes, como se puede observar, de manera que ya estamos integrando el fondo con la figura principal de Kong. Ese es el resultado final que buscamos, que logremos integrar el fondo con el personaje que está aquí. Si no, va a parecer como si estuviese recortado. Bueno, y en las partes que queremos luces les recomiendo utilizar la tiza pastel blanca para que resalte ciertas zonas. Es muy útil, queda muy bien y tiene un resultado muy convincente. Eso sí, tienen que utilizar una buena tiza pastel. No he probado otras marcas de tizas pastel salvo la Prismacolor, que es excelente. Pero sí, está Rembrandt y hay muchísimas marcas. De hecho, Faber-Castell imagino que también tiene, creo que sí, tizas pastel, pero no las he utilizado nunca. Sí tiene, sí las he visto, pero no las he utilizado. Así que creo que en un tiempo más puede que experimente y empiece a ver otro tipo de elementos. Así que quizás ahí en un futuro cercano pruebe otras marcas y además aprovechamos de hacer un unboxing que gusta mucho. Por aquí en la zona inferior dije, oye, está como muy vacío y no, quiero hacer una sombra y que de ahí salga la grandeza de Kong luchando en un combate épico. Y claro, ¿qué quería hacer? Quería generar una especie de sombra con algunos matices, como se puede ver, y después le voy a ir añadiendo algunos árboles. Hice esta línea en diagonal para representar también la línea del atardecer y ustedes se preguntarán, oye, pero el atardecer es horizontal, no en diagonal. Sí, pero es que esta escena no es totalmente perfecta, esta toma no está hecha encuadrada perfectamente, que esté la línea del horizonte perfectamente aplicada a la fotografía. No, esta es como una fotografía alocada, por decirlo así, y todo se ve como bien distorsionado por eso mismo. Así que aquí le agregué más pigmento, voy a añadirle un poco de tiza pastel en este sector para difuminarlo, ahí quedó excelente. Aquí abajo también, que pueden representar pequeñas aperturas del cielo, estos quiebres que hay cuando hay nubes y se ve el fondo del cielo, que también queda muy bien, o también pueden representar nubes. Entonces después añadí estas líneas que tienen distintas direcciones, pero que principalmente son verticales, levemente inclinadas tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Trabajamos estas líneas muy chiquititas y con un lápiz carboncillo de un grado de dureza duro empezamos a hacer estas ramitas hacia los lados como un pino o como árboles. ¿Para qué nos sirve este elemento? Bueno, para dar a entender el tamaño de Kong y el Skullcrawler, o sea, como que estén encima de la copa de los árboles te da a entender de que es un tamaño abismal.
Si no hubiésemos agregado ningún otro elemento, podrían haber sido de un tamaño pequeño, y la idea era compararlo con algún otro elemento, y con estos árboles damos a entender de que son gigantescos estos monstruos, que era muy importante. También en un dibujo de este estilo podríamos añadir a una persona, por ejemplo, y ya das esa sensación del tamaño, que es muy importante cuando trabajamos, digamos que monstruos, hacer esa referencia. Aunque creo que antes no lo había hecho, sí, creo que en un par de ocasiones solamente, pero aquí ya logramos dar ese toque mucho más atractivo. Aquí estaríamos sacando algunas luces con la goma moleable. Estamos quitando un poquito de grafito de los dedos, por ejemplo, para dar esa sensación. Vamos a añadirle algunos árboles más, que no se vean tan planos, no se vean tan lineales, sino que se vean algunos árboles más grandes, lo que nos da también a entender de que es naturaleza en donde a veces suele haber digamos que elementos más grandes que el resto, donde suele ser dispar de alguna forma, etcétera, etcétera. Aquí estamos trabajando el puño, ¿ya? La cola, este tipo de elementos. Por aquí estaría el pectoral, ya. Aquí la especie de cola de Kong proyecta también una sombra en la piel del mismo. La cola del Skullcrawler, bien digo, que proyecta una sombra sobre Kong. Es importante que agreguen eso porque va a dar la sensación de que realmente la cola está atrapando a Kong. Si no, se va a ver como un elemento que está sobre otro sin nada más, ¿ya? Así que más o menos ese sería como el concepto. Bueno, iríamos trabajando. Podemos ver que ya nos está quedando bien el dibujo. Te das cuenta que es un resultado bien profesional, un resultado muy bueno, que con trabajo, con técnica sí se puede conseguir. Por acá le estoy agregando unas rocas que dan a entender también que está todo moviéndose en el lugar donde están combatiendo, donde están levantando piedras, rocas, tierra y elementos de ese estilo, que se ve como bien crazy, ¿ya? También pueden hacer ese elemento, yo se los recomiendo totalmente. Voy a potenciar un poco más algunas zonas de luminosidad por acá arriba para que quede mejor. También aquí voy a resaltar el pelo de Kong para que quede un poco mejor. Y también voy a mejorar de alguna forma esta especie de cráneo que tiene este monstruo. De hecho su nombre es Skullcrawler. Tiene como una coraza, como bien les decía, una coraza externa, sobre todo en la mitad superior de su cabeza, que es totalmente blanca o muy blanca, y era importante hacerlo y agregarle ese detalle. Ahí quedó muchísimo mejor, quedó más notorio, resalta más, toma más protagonismo, que era la idea. Antes se veía como muy apagado ese elemento y ahora ya creo que quedó muchísimo mejor. Simplemente algunos detalles más porque estamos terminando, algunas cositas, mejorando algunas partes, dando los últimos toques, que ya prácticamente tú ves la imagen desde lejos y dices, oye, a ver qué cosa podría mejorar, qué cosa podría dejar así. Simplemente vas perfeccionando pequeños detalles a veces que marcan la diferencia. A veces pequeños elementos marcan la diferencia entre un simple dibujo y una obra de arte finalmente. Entonces mira, esas rocas que le añadí dan un toque increíble, dan un toque perfecto. Queda notable porque se ve como que está todo ahí alocado, como que hay mucho movimiento, como que hay algo ahí bien colosal que está pasando, ¿te das cuenta? Así que bueno, ya estaríamos prácticamente finalizando los últimos toques nada más a nuestro dibujo, concluyendo ya un dibujo de unas 4 horas y algo, o 5 horas, o 6, ni me acuerdo, pero así sería el resultado final. Y como siempre, gente, recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Aquí tienen el link al video anterior y nos vemos mañana. Chao.